Estamos haciendo un estudio acerca de la profecía y los profetas de este tiempo. La profecía de este tiempo y los profetas. O mejor, estamos tratando de verificar si el mover de la profecía de hoy y de los profetas de hoy es un mover bíblico. ¿Está de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia o no? Porque pues eso es lo que es importante. No es importante lo que yo pienso, no es importante mi posición teológica, es importante lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. No confiamos, por sabio que sea el maestro, en lo que el maestro dice. Si lo que dice es su concepción, son sus conceptos. Descansamos tranquilos cuando el maestro que enseña dice: miren, esto es lo que dice aquí, esto es lo que dice la Biblia. Lo hacemos así porque así lo dice la Biblia. Nada que la iglesia haga lo puede hacer sin tener un conocimiento bíblico de por qué hace las cosas. ¿No le parece, hermanos? Naturalmente. Y ya estudiamos un poquito, el tema es largo, es amplio, acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Y dijimos que los profetas del Antiguo Testamento eran únicos por varias características que más luego les voy a comentar. Pero por lo menos una característica de ellos era que los profetas del Antiguo Testamento eran inerrantes. Quiere decir que no se equivocaban en lo que profetizaban, no se equivocaban. Por ejemplo, dice el tercer capítulo de Primera Samuel, de Samuel como profeta, dice que Dios no dejó caer a tierra ni una palabra de Samuel, ni una palabra dejó caer a tierra. Y no solamente Samuel, sino de todos los otros profetas. Porque si los profetas del Antiguo Testamento se equivocaran, ¿qué confianza tendríamos en la Biblia? No podían equivocarse porque ellos estaban escribiendo el Antiguo Testamento, estaban escribiendo la Biblia. Se puede imaginar que alguno tuviera que corregir a Jeremías o Isaías diciendo: no, usted está haciendo profecías falsas, eso no es. Pues terrible. Por esa razón, los profetas del Antiguo Testamento no daban profecías falsas. Y la sentencia para los profetas que daban profecías falsas, según Deuteronomio capítulo 3, era gravísima, era la pena de muerte, Si un profeta profetizaba falso, lo sometían a la pena de muerte. Vea qué tan grave era. Amén. Y desde luego había profetas falsos en el Antiguo Testamento, los hubo. Amén. Ahora bien, los profetas del Antiguo Testamento fueron únicos. Ninguno que se diga que es profeta hoy y que profetiza puede decir que está al nivel de los profetas del Antiguo Testamento, que está al nivel de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, porque los profetas de hoy dicen muchas profecías falsas. Dicen unas verdaderas y dicen unas falsas. Todos, hermanos, todos. Yo les mostré, no tuve la precaución de mostrarles hoy otro video, porque videos de profecías falsas de Benny Hinn, de Casluna, de Maldonado, de los cantantes, no se diga, hermanos. Son muchas, y usted lo puede verificar en internet, por ejemplo. Benny Hinn, que es un predicador tan cotizado, dentro del mundo cristiano, tan respetado entre el mundo cristiano, tantas profecías falsas de Benny Hinn y tantas doctrinas mal enseñadas de él, hermanos, amados. Pues no porque una persona haga milagros tiene la doctrina sana. Amén, hermano. No porque haga señales su doctrina es correcta, porque también hay señales engañosas y dones engañosos. Muy bien, entonces vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento. Los versículos que yo voy a compartir con ustedes tienen que ver con la profecía y con los profetas. Eso es todo.
Y yo les voy a compartir lo que quieren decir esos versículos y esos pasajes. Los tengo varios, no todos, pero varios. Cuanto más pasajes tengamos del Nuevo Testamento en cuanto a los profetas y la profecía, pues mucho mejor, porque tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una línea, ¿cierto?, conductual fácil de confiar. Entonces vamos al primer pasaje de la Biblia. Está en Lucas capítulo 2, versículo número 36. Lucas, ¿se apagó ese bombillo? Sí. Lucas 2:36. Este pasaje nos habla del momento en que se presentó al niño Jesús siendo niño en el templo. Dice: estaba allí Ana, una mujer, una hermana, una Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención en Jerusalén. Por 400 años no ha habido profetas, ni ha habido profecía. Aquí empieza a haber profecía con razón de la venida del Mesías. Y aquí ya nos habla de una profeta, ¿cierto? Dice que Ana era profetisa. Y bueno, hermanos, ¿qué profetizaba Ana? ¿Qué información nos da de Ana como profetisa? ¿O qué idea tenemos nosotros de lo que es una profetisa? Por ejemplo, mire, hay iglesias que tienen su profeta de cabecera. Conocí una iglesia que tenía una jovencita de profeta y de ellos decían que ella era la profetisa. Entonces la vistieron de blanco y le pusieron un mantico blanco y la pusieron en la mitad de la congregación, y esa era la profeta de ellos. Como la vidente. Sí, los hermanos le consultaban a ella. Y usted dice, eso está bien. Pero cuando yo era jovencito, adolescente, que uno pues está con todo el fuego del corazón, me invitaron a una velada, y nosotros vivíamos en Bogotá y nos invitaron a una velada, y yo me fui a esa velada. Y esa iglesia donde fuimos nosotros a la velada tenía una profeta. La profeta no vestía de blanco, vestía de negro. Y tenía un manto negro. Y todos hablaban en esa iglesia de la profeta. Entonces, igual la sentaban en medio de la congregación. La iglesia no era muy grande y está sentada en medio de la congregación, y esa era la profeta. Y los hermanos le brindaban como cierta reverencia a esa hermana, como cierta adoración extraña. Porque lamentablemente la gente sigue a los profetas y son engañados por los profetas porque los ven como ciertos tipos de dioses. Y hermanos, empezó a profetizar. Entonces dentro del culto le daban un momento para que ella profetizara. Y yo me asusté cuando ella empezó a profetizar, porque dice, cierra los ojos y levanta la mano y dice, ve una hacha levantada, y esa hacha levantada está sobre la cabeza de Pedrito. No sé si se llamaba, no me acuerdo, pero fue así, sobre la cabeza de Pedrito. El Señor le dice a Pedrito que va a sufrir un accidente grave en un carro, que esté preparado, porque no sabe si se va a morir.
Yo me asusté cuando empecé a oír cosas y empezó a profetizar cosas aquí, así. Entonces yo me salí. Cuando oí varias profecías, eran como las 10 de la noche, y me salí, y los que iban conmigo de Zipaquirá, fuimos y le contamos a nuestro pastor, y le dijimos: uy, pastor, ve eso tan raro, no sabíamos nada, nosotros no entendíamos nada. El pastor nos dijo: eso no es una profecía de Dios, ni eso es un profeta de Dios, ni eso es... ¿Ustedes cómo se van a ir por allá? Ustedes tienen que decir cuando van a ir a otra parte, a dónde van a ir. Yo tengo que saber dónde van a ir ustedes. No se pueden meter en cualquier lado. Me regañó mi pastor, hermanos, amado. Pero pues esa es la idea que tenemos de un profeta o de una profetisa. O esa es la idea de Ana como profeta. Aquí sí dice que profetizaba Ana, ¿no? Ni se vestía de negro, ni se vestía de blanco, estaba en el templo sirviendo, y dice que profetizaba. Mire, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hablaba del niño. ¿Qué quiere decir? Bueno, ella era estudiosa de la ley. Ella conocía las profecías de la ley en cuanto al Mesías. Ella sabía que ese niño Jesús que había nacido era el Mesías. Entonces le decía a la gente, mire, eso es lo que dice Isaías 53. Mira, Isaías 53 dice eso de ese niño, ese es el Mesías. Eso es lo que dice el Salmo 2. Mire, el Salmo 2 dice así. Mire, eso es lo que dice el Salmo 22, dice así. Eso es lo que dice. Así profetizaba. Amén. Hablaba del niño. Hermanos, miren, pues las profecías en los tiempos bíblicos eran cosas serias, ¿no? Que Pepito se casa con Patricia. Dios te dice que te cases con esta. Y luego el profeta empieza a trabajar para que se casen y en la profecía le salga. Sí, yo fui a una iglesia donde una hermana viene y me dice: pastor, es que yo tengo que casarme con tal. Y yo le dije, me dijo esa hermana: ¿y por qué? Porque me profetizó mi pastor que me casara con... ¿Usted lo quiere? No. ¿A usted le gusta? No. Pero tengo que casarme con él porque me profetizó. Hermano, la profecía no es un juego, no es una burla, tiene que ser algo serio. No es en qué banco va a poner usted su dinero, entonces usted espere que le profetice el profeta de su iglesia para que usted sepa dónde. No, hermanos, eso es una burla, eso que se hace hoy en algunas iglesias. Hermanos queridos, miren, lo que esta mujer hacía, lo que esta profeta hacía era predicar de Jesús usando las profecías del Antiguo Testamento, porque esto es profecía. Luego, cuando nosotros usamos la Biblia y explicamos a la gente la Biblia, estamos explicando profecía, luego estamos profetizando. ¿Amén? Voy a mostrarles un pasaje, porque la palabra predicar es la palabra keruso, que es proclamar las verdades del Evangelio. La palabra profecía es la palabra navi, que significa hablar en nombre de. Y la palabra predecir, que también es parte de la profecía, predecir es la palabra prolego, que quiere decir pro antes y lego decir antes, anticiparse. Escuchen esto que les digo. Lo que hoy se entiende como profecía es decirle a la gente el futuro. Eso es lo que se entiende hoy. Eso es. Usted oye de profecía y entonces usted piensa que le van a decir el futuro. ¿No es cierto? Como un tipo de adivinación, hermanos. Como si quisiéramos poner la bola de cristal y preguntarle a la bola de cristal, o echar las cartas y preguntarle a las cartas el futuro de las personas. Eso es profecía. Hermano, yo tengo que decir que una parte de la profecía es predecir, ¿cierto? Pero predecir
Predecir como componente de la profecía en la Biblia, predecir es solo el 8% nomás. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era el trabajo? ¿Predecir lo que le iba a pasar a la gente? No. Los profetas del Antiguo Testamento lo que hacían era enfatizar a la gente el cumplimiento de la ley y decirle, mire, si usted no cumple la ley, le va a venir esto sobre usted. ¿Y de dónde sacaban eso? Porque la Biblia misma decía, porque la ley decía, si no cumplen, entonces van a tener juicio. Van a venir, los van a invadir y se los van a llevar y en fin, ¿no? Declarar que no les iba a ir bien. Pero si ustedes obedecen, entonces Dios los va a bendecir. Los profetas del Antiguo Testamento se llaman los policías de la ley, porque ellos lo que hacían en el pueblo es vigilar que el pueblo cumpliera la ley, porque del cumplimiento de la ley dependía la bendición. No era que estaban adivinando el futuro y diciendo el futuro y diciendo. Sin duda hay elementos de predicción, claro, como en las profecías de Daniel y esas cosas y algunos salmos, claro, pero solo el 8%. Los profetas de hoy son más adivinos que profetas, hermanos. Sí, porque le están diciendo a la gente lo que les va a pasar a la gente. Permanentemente, a veces aciertan, a veces no aciertan. Y qué peligro que un profeta le diga cosas del futuro a usted y no sea más que elementos de adivinación, hermanos. Amén, hermano. Mire este pasaje para darles un ejemplo. Mateo capítulo 3. Aquí tenemos a Juan. Juan era profeta. ¿Usted me puede decir alguna profecía de Juan? Es difícil encontrar en la concepción que nosotros tenemos de profecía, en lo que entendemos mal de profecía, es difícil entender que Juan fuera un profeta. ¿Por qué Juan era un profeta? Porque Juan predicaba la venida del Mesías, eso era. Él no le estaba diciendo a la gente cosas, él estaba diciendo a la gente que el Mesías vendría. Mire, hermanos amados, Mateo capítulo 3, predicación de Juan el Bautista, o profecía de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad. Está citando profecía aquí, está predicando, ¿cierto? Y dice cómo está Juan. Ahora mire versículo 11. Él está predicándole a la gente. Y mire lo que dice en medio de la predicación. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, ahí está profetizando, ahí está prediciendo. Es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí hay una profecía, él está diciendo, el Espíritu Santo es en sí el Espíritu Santo y el fuego es el juicio. Y le está profetizando a la nación de Israel que el Espíritu Santo va a venir, sí, pero que el juicio también va a venir. Fuego en la Biblia es juicio. Ahora sí, sigamos leyendo. Versículo 12. El aventador está en su mano. Les está predicando, miren. El aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esa es una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Amén. Entonces aquí hay dos elementos, porque a veces la profecía puede combinarse en los tres elementos: predicar, profetizar, predecir, queruso, navi, prolego, ¿no? Aquí se combinan dos elementos, predicar y predecir. Pero él lo hizo a manera de predicación. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos?
Muy bien. Ahora pasemos a este pasaje de Lucas 1:67. La revelación en el Nuevo Testamento se abre con estos tres ministros, con Juan, con Ana y con Zacarías, que era un sacerdote. Versículo 67, profecía de Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. La mamá de Juan el Bautista era estéril, ¿cierto? Y el Señor le concedió tener un hijo, ese era Juan el Bautista. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo llevó al templo para presentarlo al templo. Y él era, pues, el sacerdote también. Ahora, cuando él está en el templo y la gente ahí, mucha gente ahí, el versículo 62 dice que había, 66 dice que había mucha gente, dice, y todos los que oían las cosas las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién es este niño? Y de la mano del Señor, y que la mano del Señor está con él. En versículos 66, 64 y 65 habla de los vecinos y toda la gente que fueron a acompañarlos al templo. Estando él en el templo, entonces él dio esta profecía. Dice, mire que la profecía tiene que ver con el Mesías y con el niño. En primer lugar con el Mesías, y luego tiene que ver con Juan el Bautista. Y luego dice, posiblemente, él le habló a la gente como yo les estoy hablando a ustedes. Porque lo que él dice aquí es lo que está en el Antiguo Testamento. Es lo que dijeron otros profetas. Sí, miren. Dice, bendito el Señor y Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo. Eso dice el Antiguo Testamento. Como habló por boca de sus santos profetas, mire, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo. Él podía estar hablándole a la gente, podía estar predicando, podía estar citando la Escritura, y era una profecía. ¿Se nota que es distinto, hermanos amados? Y luego, pues, luego habla de Juan el Bautista. Amén. Tenemos que tener claro qué es profetizar y qué es profecía. Tenemos que entender que profetizar no es adivinar el futuro, que es solo un elemento muy pequeño de la profecía eso. Vamos a un segundo texto, hermanos. Hechos, capítulo 2. Yo he estudiado estos pasajes con mucha diligencia. No solamente porque los quiero edificar a ustedes, sino porque yo quiero tener una posición muy clara sobre este tema. Porque quiero combatir ese movimiento si el Señor me lo permite. Y es su gracia, cuando yo pueda y donde yo pueda. Capítulo 2, versículo 14. Este es el discurso de Pedro, la predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, pues vino el Espíritu Santo y estaban hablando en lenguas y la gente está diciendo, no, están borrachos, ¿no? Y Pedro dice, no, Señor, ellos no están borrachos, no están ebrios como vosotros suponéis. Esto, pues es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que pasó es lo dicho. Ahora, esta frase, esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que quiere decir es, esto que usted ve, esas lenguas y todo ese mover, es algo parecido a lo que Joel dijo.
Pedro no está diciendo, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel, sino aquí se está diciendo algo parecido a lo que Joel dice. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes darán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ven? Muy bien. Ustedes ven aquí que dice que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento solo venía el Espíritu Santo sobre el rey, los sacerdotes y los profetas. En el Nuevo Testamento viene sobre hombres, mujeres y niños, y no solo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Eso parece que se hubiera cumplido en Pentecostés, pareciera, ¿cierto? Aunque en Pentecostés no hay gentiles, ¿no es cierto? Hermano, este pasaje, según los comentaristas de la Biblia, la gran mayoría de comentaristas de la Biblia dicen que este pasaje tiene cumplimiento en la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a haber un avivamiento. ¿Y por qué en la gran tribulación? Porque el contexto da para pensar eso. ¿Qué dice el contexto? El contexto, por ejemplo, versículos 19 y 20, mire lo que dice, que está asociado con los cataclismos de la gran tribulación, ese mover del Espíritu, ese profetizar, y eso está asociado con eso. Mire, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego mire lo que dice el 20, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es de un avivamiento. Entonces, aquí está hablando de los cataclismas que van a pasar en el tiempo de la gran tribulación, y que muchas personas que conocieron del Señor, oyeron del Señor, cuando estén en las pruebas de la gran tribulación se van a convertir y va a haber un derramar del Espíritu. Eso dice la gran mayoría de comentaristas, hermanos amados. Y luego dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuál es el día del Señor? Pues la segunda venida, porque la gran tribulación está antes de la segunda venida. La segunda venida del Señor es más espantosa que la gran tribulación, ¿no? Mis amados hermanos. Pero miren, pensando en este pasaje, que me interesó mucho entenderlo, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es decir, hombres y mujeres, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Este pasaje pues se escribe en un contexto del mover profético del Antiguo Testamento, donde había visiones y sueños y obvio profecía. Y entonces yo miro en la Biblia cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento, cómo tuvo esa relación con el pueblo en el Antiguo Testamento, y cómo esa manera como Él se reveló en el Antiguo Testamento cambió en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante tenerlo, hacer la diferencia. Porque en el Antiguo Testamento había un mover profético muy importante que no lo hubo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se puso un interés supremo al mover del Espíritu Santo que no se puso en el Nuevo Testamento. Hermanito. Entonces, ¿cómo habló Dios a los profetas o a los padres o a los patriarcas del Antiguo Testamento? Bueno, usó varias formas. En primer lugar, pocas veces lo hizo de manera audible. Moisés oyó la voz del Señor, el pueblo oyó la voz de Dios en el monte Sinaí. La Biblia dice que lo oyó. Y la Biblia le dice a Aarón y a María, le dice, cuando ellos critican a Moisés y ponen como en tela de juicio el ministerio profético de Moisés. Entonces el Señor dice, cuando haya profeta en medio del pueblo, les hablaré por medio de sueños y visiones.
pero a mi profeta Moisés le hablaré, en cuanto a Moisés le hablaré cara a cara. Entonces, tenía una relación especial con Moisés y él oía la voz de Dios, audiblemente. Esa era una manera como él hablaba. Pocas veces lo hizo, ¿no? Número 2, Dios usó ángeles, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ángeles se le presentaron a Agar en 2 ocasiones. Jacob vio ángeles, ¿se acuerdan? Allá en Betel, ángeles subían y bajaban. Un ángel se le presentó a Jacob. Manoah vio un ángel, ¿cierto? Antes que naciera su hijo Sansón. Daniel vio un ángel. Abraham tuvo ángeles en su casa, en fin. Amén. Y los ángeles tenían un mensaje para ellos. Hermano, esta es una forma primitiva de hablar Dios al pueblo. Amén. Y más adelante les voy a decir por qué. ¿Por qué? Miren, Dios también habló, y miren lo primitiva de la manera como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Dios habló por medio de Urim y Tumim, que eran unos dados. ¿Lo han visto? ¿Han leído algo sobre Urim y Tumim? Uno echaba los dados y había una seña de sí o no. Si el dado caía así, entonces uno decía Dios sí quiere. Y si caía no, entonces uno decía no, Dios no quiere. Entonces el profeta andaba con su Urim y Tumim y alguien le preguntaba, ¿usted qué dice, profeta? Y él echaba el Urim y Tumim. ¿No? Esa era una forma como se guiaba al pueblo. Por no tener la Biblia, por ejemplo, por no tener una madurez en cuanto a la manera como Dios se revelaba. Mi amado hermano, Dios habló por sueños, ¿no? En Números 12:6, si usted mira Números 12:6, dice ahí en Números 12:6 que Dios habla a los profetas por medio de sueños y visiones, a los profetas del Antiguo Testamento. Porque a los del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no hay profetas que van a tener la revelación como los del Antiguo Testamento, y menos en este tiempo, mis hermanos. Jacob tuvo sueños, Labán tuvo sueños, en fin, Salomón tuvo un sueño cuando empezó su reinado. Y visiones, no se diga. Moisés vio la zarza ardiendo, Isaías vio un trono alto, grande y sublime, y Ezequiel tuvo muchas visiones, ¿no? Tuvo muchas visiones. ¿Cómo habló Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo habló Dios? Al comienzo del Nuevo Testamento, Dios usó muy levemente estas formas, pero después desaparecieron, hermanos. Por ejemplo, la voz audible, hay solo 3 referencias en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo y ellos vieron, ¿cierto? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración hubo una voz audible. Y el Señor dice, este es mi Hijo, a él oíd. A Pablo escuchó una voz audible, ¿cierto? Y la voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa les da, cosas contra... No más. Ya no hay, hermanos, después del libro de los Hechos no hay voz audible de Dios. Después del libro de los Hechos, porque a partir del libro de los Hechos y de la venida del Espíritu Santo, la revelación empieza a cambiar. Mi hermano. Y sueños, bueno, sí, al comienzo hubo sueños. El libro de Mateo, solo el libro de Mateo menciona sueños. Por ejemplo, María tuvo un sueño y un ángel que se presentó y le dijo, vas a tener un hijo. Y José tuvo un sueño y un ángel que le decía, reciba a su esposa porque ella no cometió fornicación. Los magos tuvieron un sueño que les decía, el Mesías ha nacido, vayan adórenlo, pero no más.
No hubo de ahí en adelante nadie que tuvo, ni Pablo tuvo sueños, ni Pedro tuvo sueños. La primera forma de revelación que usó en el Antiguo Testamento, que desapareció en el Nuevo Testamento, fueron los sueños. Los sueños son un elemento usado en la brujería y se llama nigromancia. Y nigromancia es un don del ocultismo para adivinar los sueños, para descifrar los sueños. Mi hermano, mire, visiones. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pedro tuvo visiones, unas 2 o 3, y Pablo tuvo, por lo menos la Biblia registra una. Vio un varón macedonio que dijo: pasa y ayuda. Pero después de ahí no hubo más visiones. Hermanos, ¿puede Dios traer una visión a una persona hoy? Sí, pero es muy peligroso eso. Hermano, es muy peligroso. Miren, ya en el Nuevo Testamento no hay Urim ni Tumim, no hay nada de eso. Hermanos amados, ¿cómo revela Dios su palabra en el Nuevo Testamento? En primer lugar, Dios ya no revela la palabra que se va a escribir a los profetas. Ya desaparecen los profetas de revelación. Ahora vienen los apóstoles. El Nuevo Testamento es revelado a través de los apóstoles. Ni siquiera hay una profecía de un profeta del Nuevo Testamento que lo sabía documentada en la Biblia, ni siquiera un fragmento, hermanos, y ningún libro. Fíjese que la poca importancia que ahora en el Nuevo Testamento van a tener los profetas. Ahora la importancia recae sobre los apóstoles bíblicos, los del Cordero, los que el Señor Jesús llamó con el fin de revelar el Nuevo Testamento a ellos. El Antiguo Testamento Dios se lo reveló a los profetas, el Nuevo Testamento Dios se lo reveló a los apóstoles. Y desaparecen los profetas de revelación del Antiguo Testamento. ¿Me están copiando, hermanos? Muy bien. ¿Sí me creen? Más le vale, porque es así. Es así. ¿Amén? O muéstrenme que un profeta escribió un libro en el Nuevo Testamento. ¿Hay algún libro escrito por un profeta en el Nuevo? ¿Hay algún libro escrito por algún profeta en el Antiguo Testamento? Pues claro, casi todos eran profetas. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento la revelación es a través de los apóstoles. Bueno, veamos este pasaje. Vamos a este pasaje. Juan 14, 26. Ustedes me van a decir cómo cambió la revelación de Dios. Juan 14, 26. Versículo 25 de Juan. ¿Están conmigo? Muy bien. Yo no sé si a usted le apasiona este tema como a mí, porque pues, hermanos, que podamos pues desenmascarar ese movimiento profético falso, qué maravilla. Bueno, veamos. ¿Cómo se reveló Dios? ¿Cómo dio la revelación a los profetas? Dice, a los apóstoles, perdón. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues hermanos, miren, atiéndanme aquí. Cuando la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles en el libro de los Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. Cuando habla de la doctrina de los apóstoles, está hablando de lo que Jesús les enseñó. Y el trabajo del Espíritu Santo es recordarles todo lo que Jesús les enseñó para que ellos lo reproduzcan en el libro de los Hechos a la iglesia.
y ir escribiendo el Nuevo Testamento. Vean este pasaje más adelante. Juan 16, 12. Ese es un poquito más diciente. Mire, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice, pero cuando venga, le está hablando a los apóstoles, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces la revelación viene a los profetas a través de sueños, a través de visiones, a través de voz audible, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Miren este pasaje. Este es todavía más diciente. 1 Corintios, capítulo 2. ¿Están emocionados, hermanos? Yo cuando empiezo a estudiar, no sé qué me invade, hermanos, algo tan hermoso cuando empiezo a entender. Versículo 6. La revelación por el Espíritu de Dios, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo es sacado de su contexto, ¿no? Este versículo lo usa para decir que los profetas usan para decir es que tú vas a ver lo que tu ojo nunca ha visto. Ese versículo lo que está diciendo es: vas a recibir la revelación de tu palabra, de la palabra de Dios, lo que nunca has recibido, según el contexto. Mire versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, está hablando Pablo, a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo viene la revelación a los apóstoles? ¿Por medio de sueños o visiones o qué? Hermano, mire, esas formas místicas de revelación que yo no digo que Dios en determinado momento, por ser Dios, las pudiera usar, que ya desaparecieron, son cosas en que se agarran los profetas de hoy. Que yo tuve una visión gloriosa, y yo tuve una revelación, y no sé qué pajarito me habló, no sé, ¿no? ¿Han oído ustedes, hermanos amados? Mire. Que quienes han tenido visiones y revelaciones así, sueños así, han terminado en doctrinas erradas. Por ejemplo, Elena de White tuvo más de 2000 visiones. Y sus visiones se llamaron el espíritu de la profecía. Por ejemplo, esta visión. Ella de pronto entró en trance en una visión. Y parece que salió del cuerpo y llegó al cielo, al tabernáculo celestial, y llegó al atrio del tabernáculo, y luego al lugar santo, y luego al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está el arca,
Y entonces se dirigió al arca, y cuando ella va llegando al arca, se abre la tapa del arca. Y ahí está el maná, y la vara de Aarón, y los 10 mandamientos. Y de pronto una luz cayó sobre el mandamiento número 4, que es guardar el sábado. Y esa luz iluminó solo el mandamiento 4, los otros no quedaron iluminados. Y desde ahí nace en ella y en esa doctrina el guardar el sábado por una visión. ¿Usted cree que es confiable, hermanos, hacer una doctrina de una visión de una persona? Pero peor aún, hermano, mire, lea eso lo puede usted. Lea Revelaciones de Elena de White y se va a aterrar. Sueños de Elena de White y se va a aterrar. Y no solamente Elena, hay hartos profetas y hartas doctrinas que han basado sus doctrinas en visiones y revelaciones espurias, hermano. Y entonces, en cierta ocasión está ella en un funeral y empieza a hablarle a la gente y de pronto queda así, inmóvil. Y el esposo, que se llamaba Guillermo Müller, le dijo a la gente: no se preocupen, que ella está en visión. Ella está en visión, está recibiendo visión. ¿Qué tal? Un día esto yo me quedo así y usted me dice: ya está recibiendo visión. Amén. ¿Cómo no, hermanos? Coman cuento. Y bueno, dice la biografía de Elena White que ella no dijo nada, ni le dijo nada al esposo. Con los días ella empezó a escribir, porque desde entonces ella se empezó a comunicar con un ángel que se llama el ángel protector. Mire qué peligroso, hermanos, qué peligroso. Y el ángel empezó a dictarle y ella empezó a escribir. Increíble, increíble, hermanos. Increíble que la gente sea tan ciega y siga a esos profetas así. Increíble. Pero hay gente que lo sigue, hermanos. Amén, hermanos. O José Smith, que un día va caminando por ahí y de pronto vio una luz terrible. Y vio una luz que se detuvo en un lugar, y en ese lugar hay unas placas, y esas placas están inscritas, y el ángel se llama Moroni. Entonces el ángel le dijo: escriba en un libro esas placas. Y él escribió todas esas placas y todo el tiempo, y él escribió el libro Mormón, que es el libro que ellos tienen y siguen. Hermanos, increíble, teniendo la Biblia aquí con la revelación terminada, uno tenga que irse a oír visiones y profecías y cuentos de personas que nada que ver con la Biblia. ¿O no, hermanos? ¿Sí dicen amén o no? Mire, y con eso termino. Mire, el otro día me llamó una señora y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Tengo mi esposo en la UCI aquí y paso y vi la iglesia y yo quiero que me hable, me dé un consejo y me explique. ¿Qué será, hermana? Le digo yo. Me dice: ¿cuánto me puede atender ahora mismo? Yo digo: no, venga mañana. Y bueno, ¿qué le pasa? Sin embargo, dígame. Me dice: pues no sé, pastor, el Espíritu Santo me habla. Y a mí ya se me hizo como raro. El Espíritu Santo me habla. Sí, mijita, ¿y qué le dice? ¿Qué le dice? Me dice: yo lo escucho, en mi mente escucho la voz del Espíritu Santo que me dice. ¿Qué le dicen? Que vaya a culto, que me congregue, que lea la Biblia. A mí ya me empezó a nacer el espinita rara, porque esa no es la manera como Dios habla hoy, hermanitos. Además de eso, pastor, yo hablo en lenguas y recibí el ministerio de las lenguas y hablo en lenguas. Yo le dije por teléfono: eso no es de Dios. Dije así: eso no es de Dios, ni ese es el Espíritu Santo. Venga y hablamos. Y vino. Y me dijo: ¿cómo no va a ser el Espíritu Santo si me dice que lea la Biblia, que vea culto? Que no, ese no es el Espíritu Santo. Y yo traté de explicarle. Entonces dije:
Le dije a usted, le dije a ella, eso parece ser una posesión demoníaca la que usted tiene. ¿Cómo, pastor? Sí. Déjeme orar un poquito por usted. Empecé a orar por ella y empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas y yo me ericé apenas escuché esas lenguas. Ya supe que necesitaba liberación. Entonces le dije, un momento, venga mañana a tal hora y le hacemos una liberación porque usted necesita liberación. Al día siguiente vino y con el hermano Antonio nos reunimos y le hicimos una liberación. Cuando empezamos a orar, empezó con las mismas lenguas que lo erizan a uno y luego empezó a vomitar y cayó al piso y el demonio se le manifestó y le hicimos una liberación. Y dijimos, ¿era el Espíritu Santo que le hablaba? Sí. ¿Las lenguas eran de Dios? Sí, eran de Dios. Hermano, qué fácil somos engañados. Mis amados hermanos, qué fácil. Amén. Bueno, veamos ahí. Porque para qué les doy más material, es mejor que vayamos masticando poco a poco. ¿No le parece? Venga el domingo por la tarde y seguimos hablando, seguimos con la enseñanza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Yo quiero edificar tu pueblo, Señor. Y estoy comprometido con eso, Señor. Y necesito tu ayuda, Señor. La guianza tuya. Porque tú conoces mi corazón, Señor, y sabes la inquietud que estoy teniendo con esto. Mover de este tiempo, Señor. Necesito que